Hola, ¿qué tal, amigos del canal? En videos anteriores se les presentó el menú de la estación CTS6. Ahora tenemos enfrente una Z610, que era el otro modelo que había mencionado. La pantalla principal sigue siendo la misma. Se puede ver el modelo y el número de serie en la pantalla principal. En F1 siempre tenemos la pantalla de medidas. Se puede observar. Si tocamos la tecla función, se paginean todas las opciones que tiene la estación. Se puede ver que es muy similar a la CST6. En Escape siempre salimos a la pantalla principal. En la Z610 se puede ver que la configuración es la misma en F4 y el menú trabajos en la CTS6 aquí se llama memoria. En memoria tenemos los datos de trabajo. Podemos usar las direccionales para los datos conocidos. En la Z610 es así. En la CST, perdón, es trabajo y datos conocidos y códigos. En este caso estamos entrando siempre a memoria, trabajo. Este menú es muy similar al menú de la CX105, cual tiene las funciones de selección, edición de trabajo en líneas diferentes. Como podemos ver, aquí podemos seleccionar un trabajo y podemos escoger el origen de las coordenadas con el que vamos a trabajar. Esta es una función muy importante, no la trae el CST6 ya que en ella las coordenadas se asumen de que están en el mismo trabajo. En el Z610, a pesar de que es una versión anterior, se puede seleccionar el trabajo. Vamos a buscar un trabajo que esté libre, el trabajo 7. Si damos flecha abajo, podemos seleccionar de dónde van a venir las coordenadas. Esto sirve cuando tenemos un archivo de coordenadas aparte o tenemos un trabajo y queremos crear otro, pero los puntos anteriores están en otro trabajo. Y podemos ver, estoy seleccionando el mismo trabajo, el trabajo, la selección del trabajo y el origen de las coordenadas. Con un enter salimos y podemos editar el nombre del trabajo. Le podemos poner R, enter. Si vamos a selección del trabajo, vemos que el trabajo seleccionado es R y el origen de las coordenadas es R igual. Vamos a escape. Podemos borrar trabajos. El comes output está relacionado con la salida de datos. Aquí podemos ver, este se usa cuando queremos enviar un trabajo de la estación a la computadora. Y el come setup en donde seleccionamos los parámetros principales para el envío. Normalmente se usan el rango de audios, siempre se usa normalmente 9600. Los datos de bits son de 8, la paridad sin paridad, los bits de parada es 1, el chequeo sí y la contraseña sí. Este es para codificación de datos. Hemos salido del menú. En datos conocidos tenemos teclear un dato. Era en el CST6 era enter data, data point. Aquí podemos insertar un dato X, por ejemplo, como lo habíamos hecho en el menú anterior, una coordenada asumida 1000, 1000 y una Z igual a 100. Esto es cuando
queremos asumir una coordenada, desconocemos las coordenadas y vamos a orientarnos al norte. Esas son coordenadas casi por defecto muy conocidas por todos. Vamos a poner siempre Banco Maestro 1. Podemos ver, ya fue guardado. En View podemos ver el punto que hemos creado, Enter, y ahí podemos ver las coordenadas 1000 y 100. Lo vamos a usar más adelante para borrar. Y como decía siempre, este es el menú para el envío de datos. Los códigos son los códigos que usamos para el levantamiento, cunetas, viviendas. Cuando queremos teclear uno, aquí lo insertamos. Cuando queremos borrar, una vista de todos los códigos que tenemos guardados en el equipo y borrar la lista. En este caso estamos en el menú principal, memoria. Hemos visto trabajo, el nombre, la edición, el borrado es el mismo. El criterio es que no tenga datos. Por ejemplo, R, que es el que estamos trabajando ahorita, tiene un asterisco, significa que no ha sido descargado. Job 6 tiene un asterisco, no ha sido descargado. Brooks, que es un trabajo, no ha sido descargado. Recuerden que para borrar un trabajo debe estar descargado previamente. También exploramos el menú datos conocidos, Now Data. Tecleamos una coordenada X, vimos los parámetros de salida. Este es cuando este es cuando estamos enviando. Vamos a darle que detenga el envío. Y el borrado de puntos. Tenemos dos opciones. Si tecleamos F1 para medida o MIS, entramos a la página principal de Socia. Y si teclamos la tecla función, se paginean todas las opciones que tiene disponible la estación. Damos Escape para salir a la página principal. Y si damos Escape a la página principal, también nos lleva a las funciones de la estación. Aquí se puede ver la página 1. En esta sección de aquí dice el número de página. Tenemos la opción Rep, que es para repetición de un punto, no es replanteo, claro. Resección, así como el CST6 tiene resección en norte, este y z y resección en elevación. Esto es cuando tenemos dos coordenadas conocidas, pueden ser coordenadas UTM. Igual, en el CST, aquí es una lista, aquí se dice leer, que solo tenemos guardado un punto, ¿verdad? Esto es para guardar el punto. Si nosotros queremos editar el punto aquí, no queremos ingresar un punto, le damos a editar y nos permite editar el punto que está por ahí. Si damos flecha al lado, nos lleva al segundo punto. Podemos leer, o que es lo mismo, lista o cargar, o podemos editar el punto existente. Posteriormente le damos medir, nos manda a medir el primer punto, el segundo, y después las configuraciones, aceptar las configuraciones del resultado. Para estación libre, resección, o como aparece en el CX105, trisección. En elevación es lo mismo, leemos el punto de la estación. La opción leer se puede confundir con otras funciones, ya que leer en otros puntos es medir el punto. Aquí podemos guardar, editar. Si no queremos cargar un punto, podemos cargar una elevación X para arrastrarla desde acá. Esto es en el caso de que no se ande la cinta para medir la altura del instrumento y que el equipo calcule la elevación como tal. Estábamos viendo la opción resección. Este es el menú de guardado o rec, como normalmente se le conoce, o recording. Como se puede ver aquí, en el menú rec o recording está el estacionamiento, el ángulo, es muy similar al de la CST6 que podemos ver. Nos permite meter la altura del instrumento. Si vamos a calcular la elevación con una resección en Z, no es necesario meter la altura del instrumento, él solo la calcula. Podemos leer el punto, que es el que tenemos, vamos, en las coordenadas 1000. Ok,
revisemos. Y yo le cargué el punto que acabo de crear. Y podemos ver los datos de ángulo. En este caso, estas son opciones de levantamiento, datos de coordenadas, notas y vistas. Ese fue en cuanto al menú de guardado, ¿verdad? Podemos ver los puntos que están guardados. Ahí podemos ver que nos guardó estación 2. Fue el punto que le cargamos a los datos de estación. Si podemos ver, aquí dice que si queremos grabar de forma automática o queremos setear el ángulo, también se puede setear, ¿verdad? Ahí está el ángulo horizontal en 0. Esto permite, ¿verdad?, setear al norte franco y podemos disparar ya el dato posteriormente. Podemos guardar una coordenada, un dato de coordenada. Podemos hacerlo automático, observarla. Vamos a intentar levantar un punto. Vamos a ir a chequear primero la configuración. Entonces, funciones. Vamos a paginear hasta que encontremos, ya se nos pasó ahí la página EDM, que es para configurar los datos. Dice que está en modo prisma. Le damos que nos dé en modo tarjeta. Editamos la constante, pues tiene que ser 0, menos 30 es para el prisma. Vamos a Escape, chequeamos, está en Fine o modo fino de lectura. Y regresamos. Si vemos, antes estábamos en la página 1, vamos a buscar la página 1 y vamos al menú de guardado, coordenadas, y podemos guardar el punto automático u observarlo. He disparado el punto, dice que el punto está en las coordenadas 1001, 448, está aquí nomás. La altura es 99. Aquí no he levantado la elevación. Aquí tenemos la opción REC para guardarlo o volverlo a observar. Le damos guardar. Quedó como, vamos a editarlo. Este código. Función. El código le vamos a llamar BM. Enter. Y le damos OK. Ahí se puede observar que el contador cambió al BM3. Y vamos a medir otro punto por acá. Vamos a darle a observar. Dice punto BM3. Vamos a guardarlo. Salirlo. Guardar. El código es BM. El punto es el 3. Habíamos guardado el 2. Le damos OK. Ahí esa es una demostración cómo se levantan datos en el menú REC. En el menú aquí tenemos, este es un menú principal, coordenadas. El S-O es replanteo, offset es para tirar paralela, repetición de puntos, M y M, altura remota, resección o estación libre, calcular área. Este es el replanteo de líneas para definir líneas base. Y podemos ver, vamos a cargar una. Vamos a cargar la que levantamos, BM2, BMD flecha al lado, ¿verdad? Para pasar al segundo punto. Vamos a leer, BM3. OK, dice que hay una distancia de 0.42, ¿verdad? Son un par de dianas que están por ahí. Tiene una pendiente del 4.50, OK. Podemos replantear puntos o líneas, en este caso punto. Si le doy 0, 0, él volvería 1 en este caso al punto 2. Si le doy un offset,
tiraría una paralela y la longitud me daría una longitud alineada con esos 2 puntos. Ese fue proyección de puntos, es igual, ¿verdad? Orientación, definir la línea base, es muy similar al menú anterior. Si pagineamos en función, podemos calcular distancia. Esta es la nivelación, ¿verdad? Básicamente es para el plantado, el T y el T. Coordenadas es un menú muy similar, ustedes ya lo han visto en el otro. Se pueden observar puntos y guardar indistintamente. Vamos a intentar guardar un punto. Ahí está. Observar. Lo leo. Le damos guardar. Sería el BM4, altura de instrumento. En este caso no lo voy a guardar, ¿verdad? Pero también es un menú para levantar. Tenemos el EDM, que en este caso es para cambiar al modo prisma o el modo tarjeta. Presionando flecha al lado, Enter, siempre la dejamos en tarjeta, Escape para salir del menú. Y también tenemos, esto fue el EDM, el mismo menú que habíamos configurado. Recuerden que esto está siempre en las páginas. El menú de guardado, aquí están repetidas algunas opciones de menú. En otro video, estoy en la página 1, voy a mostrarles cómo cambiar este menú y dejar solo las opciones que nosotros queremos. Una de las funciones que normalmente es muy utilizada, vamos a darle Escape, es el menú resección, es lo que vamos a hacer ahora. Norte, este y Z, recuerden que aquí ya cargamos 2 puntos. Vamos a cargar el BM2. Vamos a amarrarlos en estación libre. Segundo punto, vamos a leerlo, es el BM3. Y ya cargué los 2 puntos. Si ustedes oprimen, voy a hacerlo nuevamente. Norte, este y Z. El primer punto es el BM2. Ahí están las coordenadas. La altura del instrumento, como dije, perdón, del objetivo, en este caso es las tarjetas que están por ahí. Vamos a darle 0 porque es con tarjeta. Recuerden que si es con prisma, es la altura del prisma que tengan. BM3, cambiemos la altura del objetivo a 0. Puede ser, normalmente es 1.48 los prismas estándar. Y le damos medir. Medimos el primer punto, que sería el BM2. Enfocado el punto, nos cambian a la distancia, damos yes, está bien, visamos el punto número 2, podemos ver, esta es una estación libre, le damos que sí. Y recuerdan ustedes que a la estación le habíamos dado coordenadas 1000, 1000 y 100. En este caso nos está dando 98.51 porque la altura del bastón estaba en 1.48. Ahorita por eso les decía que la altura del instrumento es irrelevante. Aquí estaríamos amarrados en XY. Ven, los errores son muy bajos, son 1 milímetro y 6 milímetros. Nos OK, dice que si puede setear el azimut, yes. Y aquí en elevación, entonces sí, aquí ya podemos ver, aquí ya podemos calcular la elevación del equipo sin meter la altura del instrumento. Y le decimos que vamos a ver el BM3. Vamos a leer el BM3, dice que la altura es 99.65. La altura del objetivo aquí la cambiamos para que nos calcule bien la elevación del equipo. Le damos 0 y le damos medir y observar. Yes, porque ya nos leyó 98.52.
Esta es la razón por la que tiene 98.52. Es porque él está calculando el equipo y ahora el punto se levantó con una altura de 1.48. Ahí está, pues 98 más 1.48 son 100, que fue la altura que se le había dado a Z para el equipo. Damos OK y el equipo ya estaría orientado en XY y Z, ¿verdad? Como vieron ahora el menú coordenadas, dice que podemos orientar la estación. Todos los menús la traen, ¿verdad? Si ustedes ven, ahí tiene el estacionamiento. Eso es para darle al norte franco y listo, y seteamos el ángulo, ¿verdad? La vista atrás. Este es cuando tenemos una coordenada o un ángulo. Vieron ustedes como en la set, le damos 0. Estoy orientándome una distancia X, ¿verdad? O si nosotros queríamos setear el ángulo, lo podemos hacer con una vista atrás, en este caso el BM3. Le decimos que ahí es el punto que voy a avisar. Este es cuando tengo dos coordenadas. OK, me dice que esas son las coordenadas de la estación. Ahí dice ángulo y estación. OK, sí, y ahí estaríamos plantado en dos puntos. Vamos a tratar de replantear el punto 3, a ver si lo hicimos bien. Replanteamos un dato. Vamos a leerlo, el BM3. Le damos OK. Y como pueden ver, dice que el ángulo está 0, 0, 0, 0. Significa que el amarre que acabamos de hacer está bien, lo podemos observar para ver los datos que nos arroja. Y podemos ver si hay cortes, si hay rellenos, que estoy pagineando nada más para ver los resultados en diferentes formatos. Ahí está. Recuerden que les dije que el Z que andaba era 1.48.6, 49.6. Ese es el error que está, la elevación. Si lo hubiéramos levantado en 0, él hubiera dado 0, 0, 0, 0. Ese es el replanteo de un punto con una Z 610. Bastante sencillo. Y aquí terminaríamos con este pequeño video. Espero les sea de mucha utilidad. Posteriormente publicaré el de la CX105 y una Huawei, que es una estación china. Espero les haya gustado. Recuerden darle a la campanita y suscribirse al canal.